Hoy estoy muy contento porque continuamos nuestra serie que tiene que ver con la intimidad con Dios. La semana pasada les conté del lindo ejemplo de cuando yo le hablo a mi hijo y le grito desde lejos o le silbo de la cierta manera que yo lo hago. Él sabe dónde estoy, aunque usted esté en medio de mucho ruido y mucha tormenta. Le hablé un poquito de esa mirada que le daba su mamá a usted y usted sabía todo lo que estaba diciendo en la mesa y se lo decía sin palabras. ¿Cuántos se acuerdan? Algunos de ustedes les da un poquito de miedo cuando recuerdan esa mirada. Algunos de ustedes están sentados a la par de la señora que les da la mirada. No la mire, míreme a mí, por favor. Y hoy quiero hablarle de poder reconocer lo que la palabra dice. La idea del día de hoy es de que usted salga de este lugar con un poquito más del conocimiento de lo que es vivir por fe. La Biblia dice, la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. La verdad en nuestra vida es que si te rodeas de cosas del Espíritu, vivirás conforme al Espíritu. Vivirás una vida de fe, de esperanza, de perdón, de amor por los demás. Vivirás una vida bendecida y en intimidad con Dios. Pero necesitamos reconocer el lenguaje de fe. Eso viene a través de tener intimidad con Dios. Hace unos días, en uno de mis viajes a Miami, me di cuenta de algo muy interesante. Estaba en un cuarto lleno de gente hablando español, el mismo idioma, pero todos tenían un acento diferente. Es más, si usted quiere experimentar eso, salga aquí al lobby al final y cállese un ratito y escucha. Aquí hay cubanos, argentinos, mexicanos, venezolanos, aquí hay de todo. Y en esta ocasión yo estaba en Miami y estaban todos hablando en español. Se me hizo muy interesante porque algunas palabras para algunos significaban mucho, pero para otros esas mismas palabras no tenían sentido porque no las reconocían o nunca las habían escuchado. Nosotros tenemos un cubano en el staff, el que toca la batería, le decimos de apodo el Pipo. Y el Pipo a veces dice cosas conmigo y yo no sé si me está hablando en lenguas o en cubano o en Guatemala. Es más, yo no sé si se llama Pipo de verdad o no, porque no le entiendo nada al tipo. También hay uno que trabaja con nosotros, allá atrás está haciendo cámaras. Ese se llama Fernando y es colombiano. No sé de qué área de Colombia es él, pero él habla más rápido y me dice que quería ser locutor, pero nadie le entiende nada al tipo. Por eso estás detrás de cámaras. Aquí, en nuestra casa, hay mexicanos, hay argentinos. ¿Están listos? Oigan esto. Hay venezolanos. ¿Con qué razón yo siempre siento olor como a cachapa cuando empiezan los servicios? Esas arepas. Hace poco me regalaron una que se llama Reina Pepe. ¿La has probado? Sí. Bueno, si les sobra una por ahí, yo como todos los días a la misma hora. Hay gente de Guatemala y hay gente de muchos otros países. De Chile. Bueno, tienen 3 segundos. Y hay gente de... Ok, ya cállense, déjenme predicar. Pero vivir una vida de fe o de intimidad con Dios es muy parecido a esta situación que yo viví. Si nunca hemos estado expuestos al lenguaje de Dios, aunque hablemos el mismo idioma de la vida, no entendemos las palabras de la fe. Vivir por fe y no por vista requiere entender lo que Dios está diciendo en nuestra vida. Pero para entender lo que Dios está diciendo o lo que te está diciendo a ti, debes de estar expuesto y expuesta a su palabra, a su lenguaje de amor y de fe. Debemos buscar intimidad con Dios. Para algunos de nosotros eso funciona a través de canciones como las que cantamos aquí. Yo soy bien llorón, entonces cuando empieza mi esposa a cantar aquí, la hermosa Elena aquí, yo digo, ay Padre, y la gente piensa que es porque estoy adorando, es porque la miro y digo, qué guapetona que está mi mujer. Y lloro porque digo, Padre, que me mire bonito toda su vida, por favor. Algunos
la intimidad con Dios sucede a través de leer la palabra, algunos a través de la oración. Como sea que eso funcione para ti, necesitas intimidad con Dios para poder vivir una vida de fe. La mayoría de nosotros tiende a sonar igual a las voces que más escuchamos. Por eso es más que importante, por eso es demasiado importante reconocer con quién estás rodeando tu vida. Eso funciona en lo físico, pero aún más en lo espiritual. Debemos anhelar vivir una vida de fe donde podemos declarar las verdades de Dios. Pero si no estás alrededor de las verdades de Dios, eso se te va a hacer muy difícil. Este es un consejo sano. Cuide lo que escucha. Pausa para que piensen. ¿Cuáles fueron las últimas 10 canciones que escuchó? ¿A qué te están incitando? ¿Qué tipo de película o qué tipo de información estás permitiendo que tus hijos consuman? Mi consejo es de que permitas de que ellos consuman cosas que los lleven a perdonar, a amar, a restaurar, a llenar tu casa de paz, a cuidar los valores de la familia. Por favor, hay tanta mala información y tanta mala influencia. No seamos el tipo de padres que ayudan a influenciar a nuestros hijos y después decimos, ay, yo no sé por qué viven así. Pues es su culpa porque usted le enseñó. Yo no estoy diciendo que es lo peor del mundo, pero sí, no todo es bueno para ellos. La palabra de Dios dice en Romanos, en el capítulo 10, versículo 17, escucha esto. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Cada día que buscamos más de Dios, de alguna manera, estamos afinando nuestros oídos y nuestros corazones al lenguaje de fe de Dios. El lenguaje que Dios te está comunicando. Y cada vez que eso sucede, se nos hace más fácil vivir por fe. Segunda de Corintios, versículo 5, en el capítulo 7 dice esto: vivimos por fe y no por vista. Pero es difícil vivir por fe si somos honestos. Vivir por fe y no por vista requiere que estés en medio de esas tormentas que la vida nos da a todos y puedas tener paz, como dice la Biblia, paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Entiendo que las cosas están difíciles, entiendo que el resultado de lo que estoy viviendo en lo físico se mira como una gran tormenta, pero tengo paz en el corazón porque sé en quién he confiado. Damas y caballeros, le estoy dando una buena noticia. Usted tiene la oportunidad de vivir en paz si pone su fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren más paz en su vida? Yo anhelo paz para mis hijos, para mi casa, para mis finanzas, para mis pensamientos, en cada área de mi vida. El tener paz real solo viene a través de conocer al Dios real. Pero no podemos aceptar eso o vivir eso si no entendemos el lenguaje de fe y si no lo practicamos. Diga practicar. Necesitamos creerlo. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios o la Biblia es la palabra de Dios? Haga un ruido, diga amén, haga algo. Que yo lo creo, pero no importa si no lo practica. Aquí está un ejemplo que muchos latinos vamos a entender. Hay mucha gente que está rodeada del idioma inglés porque vivimos en Estados Unidos. Tiene 30 años de vivir aquí y no saben decir ni hello, how are you. Porque no lo... pero las hamburguesas sí las ordenan bonitos, ¿verdad? En los drive-thru, porque eso sí lo practican bien chido. Number 1, extra fries big, please. Tan tan. ¿Cómo que no hablo inglés? Cheeseburger, coffee and donuts, dijo la India María, ¿se acuerdan? Los que tienen menos de 40 años no entendieron esa referencia, ¿verdad? Pero es un ejemplo muy sencillo. Entiendo que es muy sencillo, pero por favor entiéndame. La fe es idéntico. Usted puede venir a la iglesia todos los días de su vida y si no practica nada de esto, no tiene sentido. Es como estar en el país y nunca practicar el idioma.
Mira lo que dice la Biblia acerca de eso. Marcos capítulo 9, versículo 23 dice: Jesús dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Mírenme acá. Todos creemos que Jesús es el Hijo de Dios, y si no, qué bueno que está aquí, porque le voy a dar una oportunidad de poner su fe en Cristo Jesús. Pero si usted ha puesto su fe en Cristo, usted cree que Él murió y resucitó, y dice la Biblia que ahora está sentado al lado derecho del Padre, abogando a nuestro favor, recordándole al Padre: yo pagué el precio por ese error, yo tengo gracia y misericordia para cada uno de ellos, yo los perdoné. Creemos esa parte. Pero Jesús mismo dijo: al que cree, todo le es posible. ¿Todo quiere decir? Ok, ¿cuándo fue la última vez que usted se levantó y dijo: para mí no hay nada imposible porque tengo a Dios de mi lado? Está difícil, es la verdad. ¿Cuándo fue la última vez que viste la circunstancia, la tormenta, el dolor, el desafío, y tú digas: está bien, porque para mí nada es imposible, porque creo que Dios está de mi parte? En esta circunstancia, cuando Jesús dijo eso, lo que estaba sucediendo era que un papá llevó a su hijo frente a donde estaba Jesús. El hijo, dice la Biblia, que estaba siendo atormentado por espíritus, y que estaba así desde su nacimiento. Que se lo llevan a Jesús, y el papá le dice: si puedes, Jesús, salva a mi hijo. Hay una versión donde Jesús responde con una pregunta, y Jesús dijo: ¿cómo que si puedo? Y allí dice Jesús: al que cree, todo le es posible. Y después la Biblia continúa relatando la historia, y el muchacho es sano y es liberado. Pero ¿cuándo fue la última vez que clamaste a Dios por ayuda? Cuando espíritus de contienda y quebranto llegaron a tu casa. Cuando las palabras de paz, amor y perdón no eran abundantes en tu boca. Cuando te diste cuenta que reaccionabas de cierta manera y después preguntas: ¿por qué reacciono así? ¿Por qué no puedo ser más pacificador? ¿Por qué no puedo amar más? ¿Por qué no puedo hablar mejor con mis hijos cuando cometen un error? ¿Por qué se me hace difícil perdonar y amar? ¿Por qué? Y tú dices: bueno, es que así era mi abuelo, y así era mi papá, y así soy yo, y así somos nosotros, los Pérez. Pero Jesús dice que hay una paz que va más allá de lo que tú puedes entender. Jesús dice que puedes dejar esas cadenas que vienes arrastrando desde tu niñez, y Él te puede dar un nuevo principio. Porque si tu vida es un reflejo de las voces a las que estás escuchando, mi consejo es: asegúrate de escuchar más a Dios que a nadie más. Dice la Biblia, la fe viene por el oír, y oír la palabra de Cristo. Entonces, nuestra vida o nuestra fe va a ser alimentada cuando hacemos cosas como la que usted está haciendo hoy. Por eso lo felicito, porque esto requiere de inversión de tiempo, requiere de manejar, venir, llevar a sus hijos. Algunos de ustedes sí se bañaron y vinieron acá y fueron parte. Ustedes vienen e invierten tiempo acá. Eso es bueno, porque tu fe está creciendo. Pero ¿qué sucede si te pregunto: ¿qué escuchaste más que nada esta semana? Esta es 1 hora y 15 minutos donde escuchas la palabra de Dios. ¿Cuántas horas le dedicaste a las noticias, por ejemplo, comparado a lo que te trae paz? ¿Qué tipo de información permitiste consumir en tu corazón y en tu mente? Porque si el oír la palabra de Dios trae fe, el oír lo contrario, ¿qué te va a traer? La Biblia dice que cosechamos todo lo que sembramos. ¿Qué sembraste más que nada en esta semana? ¿Ayudaste a alguien? ¿Extendiste palabras de amor y de perdón? ¿Qué fue lo que más sembraste? Es imposible vivir una vida de fe si no hemos estado en intimidad con Dios. Yo le pregunto: ¿qué te está influenciando en estos últimos tiempos? Piensa en la última semana. ¿Cuál fue tu mayor influencia? La verdad es que la mayoría somos influenciados más por las dificultades que estamos viviendo. Yo estaba leyendo unas estadísticas esta semana, y el porcentaje de ansiedad y depresión en Estados Unidos en esta época es lo más alto que ha estado en mucho tiempo. ¿Sabe por qué? Porque la influencia es la incorrecta. Porque Jesús dice
que si conocemos su palabra y sabemos quién Él es, vamos a tener paz. ¿Qué estás permitiendo que moldee tu pensamiento? Porque todos estamos siendo moldeados por algo. ¿Cuánto tiempo pasas en silencio, o leyendo, o escuchando, para hacer un intento a escuchar la voz de Dios en tu corazón? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste agradecido, no solo por una victoria, sino por la vida? ¿Cuándo fue la última vez que buscaste intimidad con Dios porque Él es Dios y no porque necesitabas algo? Yo tengo 15 años de casado, y qué triste fuera entender de que Elena busca intimidad conmigo solo cuando me necesita, no porque me ama. Si creemos lo que la Biblia dice el Espíritu Santo es una persona. Lo que quiere decir de que no podemos solo usar al Espíritu Santo, sino debemos buscar intimidad real. La verdad es que quizás en tu vida hay demasiadas tormentas. Y las tormentas siempre son ruidosas. Yo viví en Centroamérica por 2 años. Y durante ese tiempo yo me acuerdo, hay unas noches donde empieza a llover y sientes que se está cayendo el cielo. Como que a San Pedro se le olvidó cerrar la llave, ¿verdad? Y vas caminando y el ruido es horrible. Y la tormenta que cae, a veces es 2 horas, 3 horas en Guatemala, pero es horrible la cantidad de agua que cae. Si tú intentas tener una conversación con alguien durante esa tormenta, no te escuchas. De duro que cae el agua. La vida espiritual es como eso, como intentar tener una conversación en medio de las tormentas, cuando no estás alineado a la palabra de Dios. Por eso se te hace tan difícil distinguir la voz de Dios para algunos de nosotros, porque estamos en medio de 1000 tormentas y volteamos a ver a Dios y dices: sácame de aquí, Señor. Y Él te dice: pues si yo no te metí, tú fuiste el que se metió. Dios te dice: yo te di el mapa de vida en la palabra de Dios, y si buscaras intimidad conmigo lo conocerías. Y corremos a Dios en medio de la tormenta, y ahí es donde su misericordia y su gracia se extiende para cada uno de nosotros. Y Él nos recuerda: aunque yo no te metí, de todos modos, porque te amo tanto, yo te saco. ¿Cuántos dan gracias a Dios por su amor y su misericordia en esta mañana? ¿Qué te estoy diciendo con esto? Es de que el día de hoy Dios quiere ofrecer paz en tu corazón. Hoy Dios te está llamando a darte una oportunidad de traer paz a tu familia, paz a tus finanzas, porque hay principios bíblicos que nos muestran cómo vivir en paz de esa manera. Paz en tus conversaciones, paz en tu matrimonio. Yo no sé usted, pero yo anhelo más paz en mi vida. Aún cuando las cosas parecen estar bien, siempre hay espacio para más paz. Yo nunca he conocido a una persona que me diga: no, Harold, ya tengo suficiente paz, quiero un poquito de problemas en mi vida, nada más para sentir que estoy vivo. No le estoy diciendo de que su vida va a ser perfecta y sin problemas. No me vaya a malentender. Lo que le estoy diciendo es que usted tiene acceso a una paz en medio de la circunstancia. Que cuando estamos en intimidad con Dios, cuando conocemos el mapa de la fe, o cuando sabemos hablar el lenguaje de la fe, podemos entender que en medio de lo que estamos pasando, Jesucristo nunca nos dejará y nunca nos desamparará. Él es el Todopoderoso que pelea nuestras batallas. Algunos de ustedes, algunos de nosotros hemos peleado día tras día tratando de salir adelante por nuestras propias fuerzas. Le doy un consejo: permita que el Todopoderoso, que nunca ha perdido una batalla, pelee a favor de cada uno de nosotros el día de hoy. Jesucristo quiere pelear a favor tuyo. Permita que Él le regale su paz. Hay un versículo que en estos días yo he estado estudiando, no lo van a ver aquí arriba porque no se lo di a los chicos, pero está en Isaías y dice: en quietud y confianza estará su fortaleza. Algunos de ustedes necesitan estar quietos y confiar en Jesús. Algunos de nosotros necesitamos estar más quietos. Dios mío. En quietud y en confianza estará su fortaleza. ¿Qué te estoy diciendo el día de hoy? Es que es tiempo que vivas por fe y no por vista. Aún cuando estés frente a la montaña y la tormenta. El día de hoy tenemos la oportunidad de activar la fe que todos tenemos dentro de nosotros.
Te estoy recordando de que Dios está contigo, que Él nunca te dejará y nunca te desamparará si solo permites que Él te tome de la mano, que Él tome tu corazón y le entregas las riendas de tu vida. La fe es algo que debemos activar. Esta semana yo tuve una conversación con alguien en este mismo viaje, y en medio de esa conversación él me preguntaba: oye, ¿qué haces tú? Y era una reunión con gente que está involucrada en la política del país, y estábamos platicando. Él no era cristiano como nosotros, o de fe como la nuestra, y me estaba preguntando acerca de lo que hacemos y de nuestra fe. Y en esa conversación yo dije algunas cosas, y él me dice: ¿Cómo que dejaste tu casa y te fuiste con tu familia sin tener un trabajo y te fuiste a vivir a Guatemala y lo fuiste a hacer para ayudar a gente? Pero ¿de qué vivías? ¿O cómo comían? ¿O qué onda? Dice: bueno, no, creíamos en Dios y teníamos fe que Él nos iba a cuidar. Y él me dijo: eso no tiene sentido. Yo dije: sí, bueno, y ahora pastoreé una iglesia y volví a vender la casa y dejé todo atrás y moví mi familia para la mejor ciudad más bonita de todo el universo y sus alrededores. Se llama The Woodlands. Y ahora tengo una iglesia, un montón de gente guapa que llega. Se las pongo facilitas, de nada. Y él me miraba y me dijo: no tiene sentido, Harold. Regresé a casa, y esta semana mientras estaba escribiendo me acordé de eso. Y estaba cuestionando, y ustedes son mi familia, así que se los puedo compartir, el tipo de respuesta que yo le di. Porque dije: me perdí una oportunidad de hablarle de la fe. Yo hago esto y hablo toda mi vida, hablo acá los domingos en el país, cuando el Señor nos abre puertas y viajamos y cantamos, y nuestra vida es comunicar el evangelio de alguna manera. Y entonces siempre mido mis conversaciones para ver qué tanto comuniqué lo que yo hago correctamente. Y estaba midiendo esta conversación y sentí que tuve una oportunidad de compartir de una mejor manera. Porque él me dijo: oye, eso no tiene sentido. Yo le dije: bueno, nosotros hemos decidido vivir por fe, y no sé ni qué le dije, y me fui. Después me puse a meditar en eso y dije: es que la fe no está destinada a tener sentido. Acompáñeme, por favor. Porque no tiene que ver con tus 5 sentidos. La fe no se mira, no se toca, no se huele, no se prueba. La fe no tiene que ver con nuestros 5 sentidos. Por eso muchas veces vivir por fe y no por vista no tiene sentido en lo físico. La fe no estaba destinada a hacer sentido. La fe está destinada a acercarte a tener intimidad con Dios. La fe estaba destinada para acercarte más al Señor y activar su poder en tu vida. La fe requiere creer, no entender. Por eso decimos cosas como: el Rey del universo, dueño del cielo y la tierra, que creó todo, me amó a mí tal y como soy, a pesar de mis errores. Dice la Biblia: aun cuando no eran salvos, Él los amó. Usted se conoce. ¿Darías tu vida tú por tú? Si no te conocieras. El Rey del universo deja su trono y decide pagar la deuda de una humanidad que lo rechazaba. No tiene sentido. El Rey del universo decide venir y nacer en un pesebre, no como rey, sino como carpintero. No tiene sentido. Para ganar la vida eterna tienes que perder tu vida. No tiene sentido. Para tener tienes que dar. Si te hacen daño nos llaman a perdonar. No tiene sentido. Pero damas y caballeros, por eso se llama fe. Por eso se llama fe. Por eso se llama fe. Porque hay ese espacio donde no va a tener sentido.
¿Cómo que puedo ser perdonado de todos mis pecados con una simple confesión y creer en mi corazón? No tiene sentido. Pero qué bueno que no tiene que tener sentido, solo tiene que ser de Dios. Qué bueno que el día de hoy yo puedo creer lo que la Biblia dice. Dice, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Por lo tanto, yo creo con todo mi corazón que aunque no te haga sentido, aquí está el Espíritu de Dios. Pero eso es difícil si no has afinado tus oídos de la fe. Pero hoy debemos hacer todo lo posible para afinar nuestros oídos de la fe. Yo quiero animarnos a que seamos gente que viva por fe y no por vista. Pero vivir por fe va a requerir tomar algunos pasos que no tienen sentido. Va a requerir poner tu pie sobre el Mar Rojo. Esa referencia, si usted nunca la ha escuchado, tiene que ver con un ejército que lo estaban siguiendo y se encuentran enfrente de un mar y vienen sus enemigos siguiéndolos, y la gente que era de Dios, el pueblo de Dios, voltea a ver y viene la muerte encima, y tienen acá, y el Señor los había mandado a escapar, y ahora tienen el Mar Rojo enfrente. Lo interesante es de que Dios no causó que el mar se abriera y ellos pasaran, esperó que pusieran un pie en el mar, y entonces dice la Biblia, por fe, porque no tiene sentido, que el mar se abre para que ellos crucen. Lo lindo de eso es de que no se abre hasta que pongas un paso de fe. Jesús te ama tanto, quiere perdonarte y quiere intimidad contigo, pero ese mar en tu corazón no se abre si tú no decides entregar tu vida a Cristo primero. Desde ahí empieza todo. Decir, no entiendo todo, no tengo todas las respuestas, pero yo quiero a este Dios que me ama y que me ofrece paz. Así empecé yo. Yo no tengo la familia correcta, no nací en el lugar correcto, no tengo ni el entrenamiento ni el poder de comunicación correcto, pero le creí al Dios que me dijo, Harold, ve y predica el evangelio, y hoy me pongo aquí, puedo verlos a ustedes, y esto es el resultado de creer al Dios que cumple sus promesas. ¿Cuál es tu promesa? ¿Cuál es tu llamado? El creer en Dios y el tomar pasos de fe a veces nos va a sacar de nuestra zona de comodidad. Te va a mover de tu vida de comodidad que tienes, pero te va a impulsar a vivir una vida que es por fe y no por vista. Porque todos tenemos acceso a la bendición sobrenatural de Dios, pero no todos hemos activado esta fe. Porque el sacrificio de la cruz del Calvario fue suficiente para todos. Los que se sienten muy espirituales y los que dicen, yo no soy tan espiritual, no entiendo todo este rollo, pero me gusta. Me dijo alguien hace poco, me gusta la vibra. Yo le dije, bueno, dile como tú quieras mientras te guste y busques de Dios. Como yo soy visual, busqué un ejemplo que pudiera demostrarnos esto, de que la fe está accesible para todos. Usted sabe que la Biblia dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías ver a la montaña y decirle, muévete, y se moverá. Esa montaña son las circunstancias, situaciones que usted puede vivir. Quizás estás enfermo, puedes clamar a Dios, y yo creo que Dios todavía puede sanarte. Quizás estás en medio de una familia quebrantada. Yo quiero creer que Dios puede restaurar tu casa en el nombre de Jesús. Quiero creer que tus hijos van a ser los próximos gobernantes y líderes de este país, y va a ser a través de la gente latina, porque vamos a buscar el rostro de Dios y vamos a vivir los valores bíblicos. Porque esto funciona. Pero si todos tenemos acceso a esta fe, ¿por qué será que algunos parecen ser más espirituales que otros? ¿Por qué no todos hemos podido activar esto? El ejemplo perfecto es, yo me puedo imaginar de un niño que pesa, no sé, 70 libras, así flacucho, delgadito, ¿ves? Y ponerlo a la par de un fisiculturista que se mira así más o menos como el pastor Beto. Es que la Biblia dice que hay que decir las cosas que no son como si fuesen. Por eso cuando el pastor Beto entra a la oficina, le digo, peinate, Betío, andas un poquito despeinado, de aquí está. Y ese niño que pesa 70 libras y está flacucho y delgadito, parado ahí al lado del fisiculturista grandotote con todos los músculos, tienen la misma cantidad de músculos. ¿Cuál es la diferencia? Uno ha tenido más disciplina,
Uno ha tenido tiempo para crecer, uno ha hecho lo correcto para llegar al punto que quiere estar, pero el otro tiene el mismo potencial. Así mismo es la fe. Algunos hemos desarrollado nuestros músculos de la fe, por eso se nos hace fácil decirle, vámonos a otro país, Jesús va a estar con nosotros. Algunos hemos podido decir, me voy del Paso a una iglesia sin tener trabajo. Eso dijo el Dani Ventura, me voy para allá con el Harold. Le dije, ¿sabes que no tengo trabajo? No hay iglesia, no hay sonido, no hay nada. Dice, pero le doy porque aquí me está llevando el Señor. Algunos, como nuestro pastor de jóvenes, se casó y me dice, te voy para allá y vamos a predicarle a las multitudes. Le dije, hay como 3 jóvenes, papadito. No importa, yo miro lo que Dios tiene para nosotros. Algunos, como Elena, pudieron verme a mí y decir, este flaquito tiene potencial. Si no, acuérdese, usted está a la par de su marido. ¿Se acuerda? No era tan guapo antes como es ahora, ¿verdad? Se las pongo fáciles para que las lleven a fuego de chavo y no me hacen caso. Mire esto, usted se acuerda, su mujer hoy está mejor que nunca. Buenos días, nos vemos el otro domingo, espero que estén vivos. Sí serán. ¿Qué aprendieron hoy? Echarle piropo a mi esposa. El ejemplo es muy sencillo y sé que causa risa, pero entiéndame. Ese tipo fisiculturista fortachón tiene la misma cantidad de músculos que el flaquito de 50 libras. La diferencia es de que uno decidió ser disciplinado, comer bien, hacer el trabajo, esforzarse, sudar, levantarse temprano, hacer todo lo necesario para llegar a ese punto. La fe es exactamente igual. Todos ustedes, igual que nosotros, tienen el potencial gracias al sacrificio de la cruz del Calvario. Dice la Biblia que somos salvos por gracia, para que ninguno se jacte. Míreme bien aquí, los que estamos aquí no tenemos nada que usted no tenga ahí en su silla. Todos tenemos el mismo potencial para acceder a lo sobrenatural de Dios, solo que algunos hemos ejercitado un poquito más que otros. El mayor paso de fe que podemos tomar el día de hoy es entregar nuestro corazón y nuestra vida a Cristo. Jesús realmente es el Hijo de Dios. Yo lo creo con todo mi corazón. Y debemos de confesar que Él es el Señor de nuestra vida. Ese es el mayor acto de intimidad con Dios. Desde ahí empieza todo. La Biblia dice eso de una mejor manera. En Romanos capítulo 10, versículo 9 al 13. Me encantó esta versión porque es traducción en lenguaje actual. Es muy fácil de entender. Escuche lo que dice la Biblia. Pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor, y si creen de todo corazón que Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. Pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios. Y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios los salvará. La Biblia dice, Dios no deja en vergüenza a los que confían en Él. No importa si son judíos o no lo son, porque todos tienen el mismo Dios. Y Él es muy bueno con todos los que le piden ayuda. Pues la Biblia también dice, Dios salvará a los que lo reconozcan como su Dios. Familia, no hay mayor acto de intimidad que decidir decirle a Jesús, quiero entregarte mi vida. No entiendo todo esto, pero sí quiero paz. Quiero ser alguien que perdone más. Quiero vivir conforme a la palabra de Dios. Quiero que mis hijos conozcan la paz verdadera. Quiero que mi matrimonio funcione mejor gracias a Jesús. Pero sobre todo, quiero vivir para adorarte. Una vida de fe requiere eso. Requiere fe. A veces no va a tener sentido. A veces no necesitas entenderlo. Necesitas aceptarlo y experimentarlo.
Yo te estoy haciendo una invitación a que entres en intimidad con Dios. Por experiencia propia, yo puedo decirte que no hay mejor decisión en la vida que poner tu confianza en un Dios que te ama, que tener a quien ir en tiempo de necesidad, que tener lo que la Biblia dice, un amigo fiel, que poder decir: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová.